Buenas tardes. Bueno, una corrección al título que sería supervisión del par eléctrico en turbogeneradores ante la presencia de resonancia subsíncrona y otros fenómenos que se pueden presentar en un sistema eléctrico de potencia. Este es un proyecto de tesis de doctorado en el cual el alumno es José Ángel Castillo y los asesores es el doctor Daniel Holguín y un servidor. Bien. La agenda del contenido va a ser introducción, supervisión torsional del sistema de prueba del IEEE para estudios de resonancia subsíncrona y fenómenos asociados, determinación del contenido subsíncrono del par eléctrico, sistema de prueba y conclusiones. Bien, lo que se va a presentar ahorita, bueno, primero son conceptos importantes que tienen que ver con circuitos eléctricos, conceptos muy sencillos en los cuales el concepto de resonancia es un concepto importante. ¿Qué es resonancia? Resonancia se presenta, los sistemas eléctricos de potencia están compuestos, son circuitos, y estos circuitos pues tienen resistencia, inductancia y capacitancia. El circuito predominantemente puede ser inductivo, capacitivo o resistivo, y en ese sentido pues es cuando tenemos que jugar con todos estos parámetros. Si bien es cierto que el circuito eléctrico se comporta de alguna forma, una parte lineal también se comporta con una parte no lineal. Los componentes no lineales en este caso son las inductancias y las capacitancias. Una resonancia se presenta cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Entonces esto es como un concepto para que tomemos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Pues pueden ocurrir problemas en el sistema eléctrico de potencia que vamos a ver a detalle, que esa es la parte del estudio. Un sistema eléctrico de potencia también se compone de muchos elementos. Estos elementos tienen que ver con, primero, los generadores, y los generadores son, pues es el alma, es el corazón el que entrega la potencia al sistema y es el proveedor de la energía eléctrica. En ese sentido, pues tenemos que cuidarlo y es importante porque son muy costosos, y aquí estamos hablando de turbogeneradores, o sea que en ese sentido sería algo muy costoso, y este fenómeno se ha presentado en países como en Estados Unidos, en los cuales en Mojave, que es en California, una estación pues presenta un problema torsional, o sea, aunque se presenta en la parte eléctrica, esto se refleja en la parte mecánica. Entonces vamos a ver esta situación importante donde algo que se presenta en la cuestión eléctrica hace que se destroce el eje del turbogenerador o todo el tren de generación, que vamos a ver a detalle. Entonces el fenómeno es muy interesante. Al principio los conceptos son muy sencillos, pero es complejo cuando se presenta este fenómeno porque tenemos que ver todo el sistema eléctrico de potencia desde la generación hasta el consumo, y en ese sentido ver cómo va cambiando mis reactancias y mis capacitancias y ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a ver es que normalmente los esquemas de protección, que también tienen que ver, o sea, aparte del control, aparte de la parte eléctrica, la parte mecánica, aparte de los dispositivos que se tienen en este caso, como podrían ser dispositivos electrónicos, fax y todo este tipo de elementos, pues también tenemos que ver con la parte de la protección, tenemos que proteger el sistema. Entonces hay pocas protección en el sentido de la cuestión del par cuando se representa en la parte torsional, que eso es la parte interesante de esta ponencia. Entonces, normalmente los esquemas de protección en los sistemas eléctricos de potencia detectan y protegen contra la mayoría de fallas a las que están sometido un generador. En ese sentido, la protección es importante porque, por ejemplo, cuando estamos hablando en función del tiempo, vamos a hablar de pocos ciclos por segundo, entonces a los 3 ciclos por segundo ya tiene que operar la protección y se libera, pero en este caso estamos hablando de una parte torsional, entonces hay que ver qué es lo que sucede y todos los fenómenos que van incluidos para poder proteger y hacer un esquema de protección. Sin embargo, la presencia de resonancia subsíncrona, ya hablamos de resonancia que se presenta en el sistema. Esta resonancia se presenta a una frecuencia,
y aquí estamos hablando que es resonancia subsíncrona, o sea, es un fenómeno que se presenta en el sistema eléctrico de potencia y se llama subsíncrona porque está por abajo de la frecuencia síncrona, que en este caso para México sería 60 Hz, pero también hay fenómenos de resonancia supersíncrona. Bien, que es una condición muy particular. Es necesario el uso de la supervisión que detecten e identifiquen corrientes subsíncronas o fatiga torsional en los turbogeneradores. Entonces, aunque estamos hablando de algo que se presenta en eléctrico, pues también se va a representar en la fatiga, que es lo interesante, ¿no? Entonces, algo eléctrico que se refleja en esa parte. Y la otra cosa también es la presencia de interacciones torsionales subsíncronas. Vamos a ver eso más a detalle, qué es eso de interacciones torsionales subsíncronas. Entonces, aquí tenemos un sistema que quise ponerlo para que nosotros visualicemos, que así no conozcamos de eléctrica, pues sepamos más bien, y de mecánica, sepamos más bien de qué se trata. Este sería el eje de un tren de generación. Se llama tren de generación porque van involucradas varias cosas. En ese sentido, aquí por ejemplo tenemos el excitador, el generador, y estas serían turbinas. Entonces aquí estamos hablando de una turbina de baja presión, otra de baja presión, una de media y una de alta presión. ¿Qué es lo que está ocurriendo y a qué se refiere con lo que son fenómenos torsionales? En ese sentido, pues estamos hablando que aquí vemos pares que van en un sentido y algunos que van en otro sentido. Entonces, cuando estamos hablando de condiciones normales, estos pares son mayores que otros, que los que están en oposición, entonces eso se representa en pérdidas y no tenemos problemas. Pero ¿qué ocurre cuando esos pares que son pequeños son iguales de grandes o mayores que los pares que nosotros usualmente tenemos? Entonces aquí hay una cuestión torsional y esto se destroza. Entonces en Mojave ocurre en 1970 esto, y en 1900 se corrige y en 1971 otra vez vuelve a ocurrir. Entonces es un problema que se tiene que estudiar porque son millones de dólares de pérdidas en los cuales se tiene que ver qué pasó. Aquí la situación importante es que los ingenieros electricistas se dieron cuenta que si nosotros, que la potencia, o sea, si estamos hablando de las tres potencias, que es potencia en la forma compleja, porque estamos hablando de la parte de corriente alterna, si estamos hablando de estas tres potencias, una potencia es la que más nos interesa, que sería la potencia activa, que es la que más podemos transmitir. Las otras generan muchas pérdidas, entonces se les ocurrió poner una compensación. Primero una compensación que sería compensar los circuitos, son predominantemente inductivos, entonces si se le presenta la capacitancia, esta parte hace que baje la potencia reactiva y que podamos transmitir mayor potencia activa. Involucra esto un ahorro de muchas cosas, ¿no? Porque si podemos transmitir mayor potencia por los mismos líneas de transmisión, pues no tenemos que hacer otras líneas de transmisión, ya sea una en paralelo, que involucraría un costo bastante alto, o aumentar los conductores, que también involucraría un costo alto en las torres, en todas estas situaciones que sería mucho más caro. El derecho de vía involucraría muchas situaciones. Entonces se dan cuenta de esto y dice, bueno, vamos a poner capacitores en paralelo y podemos transmitir mayor potencia activa. Al poder transmitir mayor potencia activa, entonces lo que sucede es que sí lo pueden hacer y qué bueno, pero ocurren estos fenómenos, ocurren este tipo de problemas porque se presenta el problema del juego en los cuales se presenta la resonancia subsíncrona. Bien, entonces la parte torsional, el fenómeno torsional ocurre cuando son iguales y la máquina se destroza. Entonces, bueno, esta es una metodología, la superposición torsional es una metodología que estamos utilizando y que se está proponiendo, y es qué pasa en el evento de la parte torsional y qué es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, con estos datos es posible calcular esfuerzos mecánicos en cada sujeción de la flecha y determinar fatigas de la turbina descritas por un modelo matemático. Aquí estamos utilizando un modelo matemático y también utilizamos, en algunas de las cosas pues vemos Fourier, pero aquí vemos un método modificado de Fourier que es Prony, y este es el que vamos a utilizar. La superposición continua del sistema mecánico del turbogenerador debido a la presencia de las oscilaciones torsionales. Durante un evento de alto nivel de fatiga mecánica, la metodología propone capturar y enviar los datos a un analizador de esfuerzos torsionales para poder monitorearla. El analizador evalúa la respuesta del sistema y analiza el comportamiento debido al esfuerzo mecánico en la flecha y la pérdida total. Bien, esta es la parte de supervisión torsional. Entonces aquí podemos ver efectivamente
todo el tren de generación. Entonces aquí estamos viendo las dos turbinas de baja, la de media, la de alta, el generador y el excitador. Y aquí vamos a ver que este es el sistema eléctrico de potencia. Entonces se hace un análisis torsional y en esta situación entonces podemos ver aquí las frecuencias y ver los pares y medirlos, y en esta situación también de este lado poder ver también cómo actúa el par, la parte mecánica, la parte eléctrica, y aquí tenemos una supervisión para el control. Registramos las fatigas del turbogenerador, identificamos la inestabilidad, la factibilidad de salida del generador es un estudio de estabilidad, o sea, si podemos sacar del generador antes de que este se dañe o qué podemos hacer. O sea, son los datos, las acciones a tomar cuando ocurre un problema de resonancia. Análisis de datos, evaluación de costos, sistema mecánico del turbogenerador, y este sería el fin. Entonces, aquí nos está representando total qué es lo que sería la supervisión torsional. Bien, este es el sistema de prueba, el banco de prueba del que estoy hablando, el benchmark, que se utiliza en el sistema de prueba del IEEE para estudios de resonancia subsíncrona y fenómenos asociados, como es el caso de interacciones torsionales. Entonces tenemos el generador, el transformador, aquí tenemos una compensación serie, que es la que estoy hablando, un capacitor para poder transmitir mayor potencia por la línea de transmisión, y aquí tenemos la parte de la carga. Entonces aquí es importante que este modelo de la carga incluye sus propios transitorios, entonces podemos ver qué está sucediendo en la parte más real, porque los transitorios no son tomados en cuenta. Bien, las consideraciones: se utiliza un programa computacional, es el MTDC de PESCAD, versión 4.21, para simularlo en el dominio del tiempo. El tiempo de estudio se establece 3 segundos, muestrando 16 muestras por segundo. Se determinaron valores del sistema en por unidad. Esta sería la parte matemática un poco de lo que estamos viendo, donde sería la determinación del contenido subsíncrono del par. Entonces tenemos dos señales, una señal de voltaje en corriente alterna, que es igual a B coseno de 2πf, aquí involucramos la frecuencia, más un ángulo phi, y en este caso sería la corriente trifásica y coseno de 2π, o sea omega t más phi, y el par eléctrico es el voltaje en la fase A por la corriente en la fase A, todo esto instantáneo, voltaje en la fase B por el voltaje en B, y luego aquí en C. Y esta parte sería la velocidad angular del sistema de las turbinas en radianes por segundo. La técnica para determinar el par considera las mediciones de voltaje y corrientes en las terminales del turbogenerador. El siguiente paso es realizar el análisis espectral de Prony para detectar las frecuencias. Entonces, con PESCAD vamos a hacer el análisis de Prony para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este sería el sistema de prueba. Aquí, para explicar un poquito más la gráfica, que sería la parte importante, aquí estamos viendo en qué parte del tren de generación está ocurriendo. Aquí tenemos la turbina de alta presión, la de media, las dos de baja, el generador y el excitador, y vemos su frecuencia, esto con el análisis de Prony, ver frecuencia, que es lo que estamos haciendo aquí. La compensación no hay compensación, o sea que es igual a 0. Entonces vemos su modo de oscilación, su frecuencia, el amortiguamiento y la fase, y podemos ver aquí cuál es la que nos causa problema. Entonces el modo torsional 1 está asociado con el par eléctrico a una frecuencia de 5.8 Hz. Aquí el modo 2 está asociado con una frecuencia de 9.9 Hz, y podemos determinar cada uno de los modos cuáles está asociado. Entonces podemos ver hasta el modo de resonancia subsíncrona, y es lo importante que podemos ver en esta situación. Entonces quise poner esta donde no hay ninguna compensación y compararla más bien con la otra que tiene que ver con la compensación. Entonces aquí ya estamos haciendo una compensación del 20%. Esta compensación del 20% quiere decir que XC es el 20% de la reactancia inductiva, ¿no? La capacitiva es el 20% de esto. Entonces aquí estamos graficando los modos que más problemas nos están dando, y aquí vemos los modos de oscilación, el primero y el segundo a una frecuencia de 772, que sería este, y el otro a 12.02, y estamos asociando los modos para poder ver qué es lo que está pasando en cada caso.
Aquí ya qué pasa cuando estamos aumentando la compensación del 50%. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque puede que esta parte que estamos hablando de estabilidad, y hay varios tipos de estabilidad en sistemas eléctricos de potencia, son tres, ¿no? Uno es de grandes disturbios que tiene que ver con el tiempo y ese se presenta inmediatamente. Entonces hay un cortocircuito y lo detectamos. El otro es del voltaje, que también hay colapsos de voltaje, entonces se va la energía en todo el país y eso es algo que ha ocurrido en Nueva York y en muchas ciudades europeas. Y bueno, el tercero que vamos a ver es el de pequeños disturbios, que tiene que ver con función en la frecuencia. Por eso aquí estamos analizando la parte de PRONI. Entonces aquí estamos viendo que este problema puede presentarse hoy, mañana, nunca o cada año, como pasó en Mojave, que lo arreglan y al año siguiente ocurre eso. Entonces, pues sí, solucionamos un problema de poder transmitir mayor potencia, pero nos ocurren otros problemas que son debidos a la frecuencia que tenemos que estudiar. Y bueno, aquí al 70%, entonces puede que ocurran problemas al 20, al 10%, porque la compensación ahora en estos momentos podemos compensar con la parte electrónica, entonces podemos utilizar tiristores que son compensador serie controlada por tiristores, compensación en paralelo controlada por tiristores, UPFS o compensadores síncronos. Entonces esto ya el control electrónico nos ha rebasado y se ha puesto muy de moda. En México ya existen compensadores estáticos de Barson, cuando bueno, Semitis eran 6, ahorita son como 100 más o menos que ya están implementados para poder transmitir mayor potencia, pero ocurren estos problemas, entonces tienen que hacerse este tipo de estudios y poner filtros para que no ocurran los problemas en determinada frecuencia. Bien, entonces lo importante de esto, que no sé el tiempo, cómo estoy de tiempo, las conclusiones sería que el mayor logro de este trabajo fue analizar la información sobre el contenido subsíncrono del par eléctrico utilizando una metodología analítica que modela el monitoreo del par en el entierro en las terminales del turbogenerador, donde se encontró que existen importantes aportaciones de corriente, frecuencia subsíncrona tanto compensada en la línea como no compensada. Bien, algo que me estaba pasando un poco es que aparte de todo del estudio que se hizo y el monitoreo, pues también una situación importante es que nos dimos cuenta que la frecuencia, que el problema importante se presentaba en la corriente de eje cuadratura y ahí podemos detectar, y esa es una parte importante que se está trabajando ahorita para terminar ya el doctorado y que presente el examen, que sería ver cómo influye la corriente en eje en cuadratura para que pues no tengamos inconvenientes y podamos utilizar la protección. La protección en este caso puede ser lenta, no es como el caso en el tiempo que tiene que actuar rápidamente. Entonces aquí, entre más podamos encontrar una protección o algo que podamos sensar más rápido, será más rápida la acción de la protección. Y en este sentido, pues hay una protección torsional que está involucrada a la corriente en eje en cuadratura del generador. Bien, al obtener las componentes del par eléctrico a frecuencias entre el rango de 3 y 50 Hz, como lo vimos en las gráficas, utilizando un filtro pasabanda tipo Butterworth de cuarto orden, se identificaron las componentes a frecuencias subsíncronas asociadas al par eléctrico utilizando el análisis espectral de PRONI. Se observó que al analizar y evaluar las frecuencias coincidentes con las frecuencias de oscilación torsional, que existen frecuencias coincidentes con las frecuencias de oscilación torsional encontradas con el análisis torsional, sobre todo en las turbinas de baja presión, LPA y LPB. Entonces, esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta porque aquí podemos decir en qué parte de todo el tren de generación se está presentando el problema y lo podemos identificar porque, como lo vimos, el modo está asociado con la frecuencia y está asociado con una parte de la parte del tren, ¿no?, de generación. A partir del monitoreo propuesto del par eléctrico se identificó las frecuencias coincidentes con las frecuencias torsionales. Esto, matemáticamente hablando, se manifiesta con inestabilidades que impactan
directamente la disminución del amortiguamiento y el aumento del desplazamiento rotacional entre las secciones del modelo de las turbinas. O sea que aquí también estamos viendo la parte mecánica que tiene que ver con amortiguamiento. Entonces, la figura que les presenté de todo el tren de generación tiene que ver con un sistema masa-resorte, en donde está constante del resorte, que es elasticidad, y donde está la constante de amortiguamiento, y donde están los pares, que son los que nos están determinando cuál es el comportamiento, porque aunque se vea rígido, realmente no es tan rígido. Hay una oscilación en ese eje. Bueno. Entonces, esto sería la parte toda, no sé si hay alguna pregunta o algo.